Bueno, para comentarle a los compañeros, bueno, tengo entendido son estudiantes del tercer semestre, ¿no? Sí, Eh, licenciado, tercer semestre. sí, tercer semestre, Eric. Ok, está bien. Bueno, entonces, el día de hoy con la temática que la licenciada me ha pedido que les facilite, que es pues, el régimen administrativo, el régimen de control y fiscalización y el régimen financiero del Estado. Les voy a realizar una pequeña presentación, más que todo es guía, tal vez si la Ligda me permite ahí poder compartir. Y pues lo que más me interesaría, o el objetivo principal que me gustaría alcanzar con ustedes es que pueda... Si usted me envía al WhatsApp link para que yo las pueda compartir. O cómo ahí ya le dio compartir pantalla. Pero usted está compartiendo la suya, tal vez es la de compartir a terceros o algo así, dice ahí. Siempre el botoncito verde. Ajá. Aquí. Ahí Ajá. hay oportunidad para darle a compartir a otras personas. Aquí tengo esto, pero solo tengo selección de fondo virtual, selección de filtro de video y configuración de video. Donde dice compartir, le da clic ahí. Está compartiendo pantalla. Tengo aquí, mire el link. Sí, pero es la suya. Vamos a ver. No, fíjese. Entonces, bueno, voy a enviársela. Y yo las comparto aquí. Bueno. Ahorita la voy a enviar. Yo les trataba de decir que el objetivo es que ustedes se queden con los fundamentos legales de estas instituciones constitucionales, porque al final son instituciones que se crean en la Constitución, en nuestra quinta Constitución. Entonces hay una serie de leyes ordinarias que desarrollan con mejor propiedad este tipo de instituciones, y hoy vamos a ir viendo cuáles son esas leyes, qué artículos son importantes de esas leyes, para entender de mejor manera lo que la Constitución nos establece, porque en la Constitución hay normas generales y la misma Constitución establece que habrán leyes sobre la materia o distintas materias que desarrollarán diferentes temas, diferentes instituciones que están en la Constitución política. Y pues el comentario también vale que hay una gran deuda todavía por parte del Estado para que existan esas leyes. Entonces, hoy vamos a ver algunas de ellas. Son 3 temas que vamos a tratar de abordar en una hora por ahí. Entonces, les indicaba que la presentación, si regresa a la primera diapositiva, Lita, usted dice, nombre es largo del tema, régimen administrativo y control de fiscalización y régimen financiero del Estado. Cuando nos referimos a esto, lógicamente, entramos en materia del derecho constitucional porque son un catálogo de instituciones que la ley fundamental regula. Y si nos posicionamos en las partes de una constitución, estos temas que vemos acá son pues de trascendental importancia y pues tienen su fundamentación en la Constitución y, como les decía, su desarrollo
en diferentes leyes ordinarias y leyes reglamentarias. Entonces, es un tema bastante amplio. El siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, quizá sea una, no sé, debilidad, el que a veces me cuesta soltar el micrófono, por lo que hago la advertencia que si quieran interrumpirme para preguntarme algo, hacer un comentario, lo que ustedes quieran, por favor, levanten la manita o pues hagan el comentario ahí a viva voz, no hay problema. Igual la licenciada aquí nos va a ayudar como moderadora de este conversatorio, que es lo que quiero que tratemos de hacer. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución se encuentran? Si ustedes me ayudan, compañeros, hablando pues, un poco de las partes de la Constitución. ¿En qué sección, en qué parte de la Constitución se encuentran estas instituciones de régimen administrativo, control y fiscalización y régimen financiero? ¿En qué parte de la Constitución? ¿Cómo se le denomina a esa parte? Recordemos, hay tres partes de la Constitución. Una parte dogmática, una parte orgánica y otra parte práctica o de garantías. Es en la orgánica, licenciado. Sí, gracias, compañera Daisy. Es allí donde se encuentra este tipo de instituciones constitucionales, en la parte orgánica de nuestra Constitución. De hecho, vamos a irnos posicionando de una vez en los artículos que vamos a ver hoy, como normas generales. A partir del artículo 223, bueno, ahí está el régimen el político electoral, pero ustedes ven el nombre del título, dice estructura y organización del Estado. Hay otros artículos que preceden, que desde luego ven o desarrollan otras partes, o los organismos del Estado, pero esta es en esencia, digamos, la estructura y organización del Estado. Inicia pues con el régimen político electoral, es un tema que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero iniciamos el capítulo 2 con el régimen administrativo en el artículo 224. Cuando entonces hablamos de régimen administrativo, de estructura y organización del Estado, definitivamente estamos hablando de administración pública. Y la administración pública le corresponde por excelencia al organismo ejecutivo. Es, pues, si regresamos un poco a la teoría, pues, uno de los órganos del Estado y que se encarga a través de los diferentes ministerios de prestar servicios básicos y atender las necesidades de la población. Por lo que para el autor Garnica, establece que antes que otra cosa debe entenderse que administrar es alcanzar determinado propósito a base de organización de parte del ser humano. En ese orden de ideas, la administración puede darse tanto en el sector privado como en el sector público, siendo este el de interés para la materia constitucional. Pues hay una ciencia en general, la administración en general, que pues hay la administración pública, una disciplina del derecho administrativo, pues esta se encarga del estudio y el desarrollo del gobierno, de las funciones del gobierno, y cuando hablamos de gobierno es esencialmente el organismo ejecutivo. Entonces es necesario que entendamos o nos ubiquemos en estas consideraciones generales. Hay una clasificación de la administración pública. La primera es la administración directa. Esta es realizada por órganos centralizados del Estado. Y hay una administración indirecta. Esta pues es realizada por órganos descentralizados del Estado. La centralización y la descentralización son formas de organización del Estado. A esto hay que agregarle la autonomía, también es otra forma de organización del Estado. Y Guatemala tiene instituciones varias con este tipo de
de modelos de administración pública. Hay una serie de órganos centralizados que solo tienen funciones, tienen órganos administrativos en la ciudad capital. Hay otros que son descentralizados, que están en todo el país. Y hay otros que tienen naturaleza autónoma, que esta autonomía es pues no total, puesto que tienen financiamiento del Estado. La autonomía, en el caso de la Universidad San Carlos de Guatemala, que goza de autonomía, es para que pueda darse su forma interna de elección del rector, de decanos y de directores de centros regionales, y ese es el ámbito en el que nosotros estamos como estudiantes y como docentes. Entonces, Guatemala, les decía, desarrolla las tres formas de organización de la administración pública. Sin embargo, hay teóricos o profesionales del derecho que indican que todavía es una administración directa o centralizada. Hay muchos servicios que no llegan a la totalidad de la población y que esa es una gran brecha, una gran deuda que tiene el Estado. Entonces, cuando hablamos de administración pública, les decía que es el organismo ejecutivo el que tiene las funciones de hacer gobierno. Hay que entender que es la actividad de gobierno y hay que desarrollarlo como el conjunto de trabajo y esfuerzo que realiza el gobierno encaminado a obtener el bien común. Esta palabra de bien común o principio que debe estar consagrado en la Constitución Política de Guatemala, nuestra Constitución lo tiene, que debe prevalecer el bien común antes del bien particular. Entonces esa es una actividad de gobierno a través de la prestación de diferentes servicios públicos, del acceso a desarrollo integral para la población, es que se alcanza el bien común. Pero desafortunadamente Guatemala ha estado siempre en el podio de problemas como desnutrición, analfabetismo, corrupción, que siempre ha habido, pero que es en los últimos años que se ha visibilizado más por el tema de la CICIG y de algunos medios de comunicación que han tenido esa línea editorial de denunciar la corrupción. Pero esas cosas han cambiado un poco. La CICIG ya no está y pues tal parece que estamos regresando a épocas no muy buenas para la administración y para los intereses del Estado ni para el bien común. Es también cuando hablamos de este tipo de temas, tener presente lo que regulan los artículos 140, 141, 152 y 154. Es que, brevemente, el 140 lo que nos establece es el sistema de gobierno del Estado de Guatemala, cuando en su último párrafo establece que el Estado de Guatemala, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ese es el modelo que tenemos. La soberanía, que es una institución que la Constitución consagra, en la que le da al pueblo la soberanía total y que este poder se es trasladado a diferentes representantes, están en el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí cabe hacer la aclaración que hay una diferencia básica en cuanto al traslado de soberanía, puesto de que es directo el traslado de esa soberanía que hace el pueblo en la elección para el organismo legislativo, que son los diputados y el Parlamento Centroamericano. Y en el caso del Ejecutivo, que es la elección para el presidente y vicepresidente, o el traslado de esa soberanía que hacemos para los alcaldes, consejos municipales, pero no así en organismos judiciales. Es otro proceso de selección, no de elección. Entonces hay que hacer esa aclaración. Y el artículo 152, cuando regula el poder público,
Este proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones establecidas por la Constitución y la ley. En estos últimos meses que hemos estado con el tema de la pandemia y que el Estado de Guatemala ha decretado diferentes estados de calamidad, de prevención, por tanto el tema de COVID como otros asuntos de desastres naturales, otros temas de enfrentamientos con grupos criminales, como hace unos meses en Zacapa, lo que ha generado es una limitación a derechos fundamentales de las personas, pero así que debido a la necesidad y al contexto. Y el imperio de la ley, que este se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio. Y finalmente, para dejar estas normas fundamentales o generales del Estado, la función pública y la sujeción de la ley. Los funcionarios son depositarios de autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Y esto bien importante, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Esto es pues una situación que está en la teoría, pero en la práctica es distinto, debido a que pues, que ostentan el poder público o poder político siempre va a tener atrás a los partidos políticos. Y pues no se cumple con esa situación cuando hemos visto constantemente cómo los partidos políticos aprovechan de los recursos del Estado para atender sus intereses. Hace unos meses un partido político se encuentran un montón de productos, de víveres del Estado en una bodega de cierto partido político cuando deberían de estar ese tipo de bienes en las instituciones de atención pública y de desarrollo para entregárselas a la población y no en una bodega de un partido político. Entonces, es ahí cuando ese tipo de normas no se respetan. Ahora bien, siguiente, por favor, Linda. Es necesario que hablemos del régimen administrativo. Y esto pues está a partir del artículo 224, cuando nos refiere la Constitución la división administrativa y establece el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. ¿Quién me puede decir en la actualidad cuántos municipios hay? Así, honestamente, sin ver Google. Si ya lo han leído, si tienen alguna referencia para que me cuenten. Si no, pues pueden ir al Google. Actualmente, si no me equivoco, me corrigen, son 340 municipios los que están creados y autorizados por el Congreso de la República en nuestro país. Entonces, 22 departamentos, 340 municipios. Hay regiones también, 8 regiones. Perdón, compañero, ¿alguien quiso hablar por ahí? 40. Creo que tenemos algún problema de comunicación ahí, pero muchas gracias por el aporte, compañero. Pero Sí, son 340 bueno, los que aparecen. el departamento, magnífico, gracias por confirmar. Pero entonces, este artículo sigue estableciendo que la administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Esto de las regiones, como lo establece la Constitución, que pues, pretende ser
unidades con ciertos criterios económicos, sociales y culturales, pues sí, hay diferentes aspectos comunes en diferentes regiones. Sin embargo, falta todavía que se integren estas regiones. Si adentro de los departamentos existen en algunos casos problemas bien serios entre municipios, entre poblaciones de municipios, más nos cuesta ponernos de acuerdo en el ámbito regional, pero hay otro tipo de formas que ya veremos que sí funcionan para que nos pongamos de acuerdo, pero no como, sí existe hay una ley preliminar de regionalización, que es la que establece las 8 regiones, ya es una ley, digamos, bastante en desuso, porque la ley de consejos de desarrollo, que es de la que vamos a platicar también un poco hoy, cambia totalmente la estructura, no la estructura, sino que el funcionamiento del régimen administrativo del Estado cuando nos referimos a departamentos y a municipios. Y pues hay una serie de niveles de consejos de desarrollo también. Este artículo 224, la verdad es que habla sobre departamentos, municipios, la descentralización y hasta la autonomía municipal. Son 3, 4 temas bien complejos. Todos tienen, digamos, su ley de la materia. Vemos por acá al lado derecho, abajo les tengo algunas leyes relacionadas. Esto de que cuando hablamos de departamentos y municipios, de que la administración debe ser descentralizada a partir de esta nueva constitución. Se pretende darle ese modelo de administración al Estado, puesto de que antes era centralizada eminentemente. La mayoría de ministerios no tenían delegaciones ni regionales, ni mucho menos departamentales. Ahora hay algunos ministerios que tienen incluso delegaciones municipales, incluso hay otros servicios que tienen prestan servicios a nivel más local, y pues eso es positivo por parte del Estado y la modernización que ha tenido a través de la nueva constitución. Y el SISCODE, el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que bueno, es un tema de participación ciudadana y de democratización del desarrollo que también cuenta con una ley. Y a eso es a lo que me quiero referir. A la administración pública, el organismo ejecutivo, los ministerios, los departamentos, los municipios, se regulan por este conjunto de leyes que les detallo acá. Primero, pues la Constitución, que establece normas generales. Después, la ley del organismo ejecutivo, que contempla ahí las funciones del presidente, de los diferentes ministerios y también las funciones de los gobernadores. La ley de descentralización, que es la que implementó este modelo donde el Estado debe preocuparse por llevar los diferentes servicios a toda la población, alcanzar, establecer órganos administrativos, delegaciones, órganos descentralizados, órganos autónomos en diferentes regiones y departamentos del país. Por acá yo las descargué algunas de estas leyes para que podamos ver de forma general, aunque sí me va a complicar un poquito el tema de, bueno, de la proyección, pues no tengo acceso, pero yo bueno, les estoy pidiendo a ellos, Lee, que las descarguen. Yo les mandé los decretos. Sí, esta ley sería importante. Si no, pues igual, los artículos que tenemos que tomar en cuenta. El artículo 1 es el objeto que nos indica es que la presente ley tiene por objeto desarrollar el deber constitucional del Estado de promover en forma sistémica la descentralización económica, administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país en forma progresiva y regulada para trasladar las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del organismo ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado. Es
bien amplio el objeto de esta ley, el artículo 1 de la ley de descentralización. Está este tipo de conceptos que es el desarrollar ese deber constitucional de promover de forma sistemática la descentralización económica y administrativa. Es por eso que ahora pues, contamos con una delegación del Ministerio de Economía, una delegación del Ministerio de Desarrollo, una delegación de la SAT, aunque antes había rentas internas, se le denominaba, y a partir del 98 que entra la nueva ley de la SAT, se crea pues este órgano descentralizado. Y también tenemos oportunidad de contar con delegaciones de RENAP, por ejemplo. Hay otros servicios que, por ejemplo, no tenemos tan descentralizados como el acceso para la emisión de pasaportes. Sabemos que hay solo en Guatemala, creo que en Quetzaltenango y en Chiquimula. Es un servicio que no está descentralizado totalmente, para colocarles un ejemplo. El concepto de descentralización está en el artículo 2 de esta ley, que brevemente dice: se tiene por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado. Cuando se refiere a más instituciones del Estado, tomamos en cuenta gobernaciones y diferentes delegaciones de diferentes ministerios, a las comunidades organizadas legalmente con participación en las municipalidades, con poder de decisión, las funciones y los recursos administrativos para la aplicación de políticas públicas nacionales. Entonces, ese es el objetivo, la descentralización, dotar de capacidades a las personas y a su vez a las entidades o organismos públicos que existan en los departamentos y en los municipios, para que puedan facilitar los diferentes bienes y servicios a la población para alcanzar ese ideal de la Constitución que está en el artículo 1. Se dice que la protección a la persona, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona en la vida, y su fin supremo es la realización de el bien común. Entonces, también está la naturaleza, dice esta ley de orden público y de aplicación general, rige los procesos de descentralización del organismo ejecutivo. Regresando entonces a lo que estaba. La ley de consejos de desarrollo urbano y rural, que establece esa forma de participación de la población. Existen varias dimensiones o niveles de los consejos de desarrollo urbano y rural. Están los consejos comunitarios de desarrollo urbano y rural, está el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, COMUDE. El primero es COCODE, comunitario, el municipal, el COMUDE. Está el Consejo Departamental de Desarrollo, que es el CODEDE. Está el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el CORREDUR. Y está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el CONADUR. Son diferentes niveles de democratización y desarrollo y discusión del desarrollo del país. El organismo ejecutivo, a través de su régimen financiero, dispone de una serie de recursos para que funcione este sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, que ya les detallé cuáles son sus niveles, sus dimensiones, para que puedan realizarse proyectos en agua, educación, salud, entre otro tipo de aspectos. Sin embargo, es una realidad que la mayoría de las municipalidades ven más por el tema de proyectos de obra gris. También esta ley cuenta con su forma de integración de los consejos de desarrollo urbano y rural. El gobernador departamental tiene una función bien importante en el CODEDE, que es el Consejo Departamental de Desarrollo, es el que lo preside, y pues siendo un delegado del presidente,
Este es el que comanda o el que es el superior jerárquico en el departamento de la administración pública, de todas las delegaciones de los diferentes ministerios. Él pues tiene esas funciones delegadas por el presidente para coordinar a todas estas instituciones. Pero sistema de consejos de desarrollo de forma general, ¿cómo se integra? Tomemos como modelo el Consejo Departamental de Desarrollo. Pues es presidido por el gobernador departamental, debe estar integrado por representantes con voz y voto, y hay otro tipo de representantes que solo tienen voz. Los que tienen voz y voto son diferentes sectores como representantes titulares de los diferentes ministerios con presencia en el departamento, representantes de universidades con presencia en el departamento, representantes electos por parte de organizaciones sindicales, representantes electos por organizaciones de mujeres, representantes electos por organizaciones de comunidades indígenas, el CACIF, Cámara de Comercio, entre otro tipo de entidades, partidos políticos con presencia en el gobierno, los diputados que tienen presencia, perdón, en el Congreso, entre otro tipo de actores que tienen participación, son los que deciden en qué o de qué forma se va a gastar cierta cantidad de dinero que tiene el departamento para hacer proyectos de inversión en los 7 municipios. En el caso de Jalapa, en la actualidad, si no me equivoco, andaremos con unos 65 o 70 millones de quetzales que se designan anualmente para este tipo de proyectos, y es en los consejos de desarrollo donde se hace en el consejo departamental la distribución de qué es lo que le corresponde a cada municipio, y pues ya en cada municipio el consejo comunitario de desarrollo tiene que empezar a priorizar las necesidades de las comunidades y discutirlas, y es ahí donde empieza el ciclo del desarrollo, digámoslo, en ese modelo. Después eso trasciende al Consejo Municipal de Desarrollo y sube al próximo nivel, que es el Consejo Departamental de Desarrollo, para que tenga avales, para que tenga autorizaciones, y después se va al Consejo Regional, por consiguiente al Consejo Nacional, y finalmente llega al Congreso de la República, donde todavía hay oportunidad de que los diputados puedan modificar, trastocar ese tipo de presupuestos y ese tipo de obras. Es ahí, al final, donde a veces nada sirve que tengamos un bonito diseño de participación ciudadana si al final los diputados en el Congreso van a destruir todo ese trabajo de participación ciudadana que se alcanza a través del nivel municipal, departamental, regional, pero suele pasar ese tipo de cosas. Pero ya que nos estamos refiriendo a los gobernadores, hay que ir al artículo 227. Este artículo nos indica que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fue nombrado. Entre la ley del organismo ejecutivo, la ley de consejos de desarrollo, se establece un mecanismo para la elección del gobernador, para la elección de una terna de gobernador que debe hacerse en el seno del Consejo Departamental de Desarrollo. Esa terna se presenta finalmente al presidente de la República y este debe de elegir entre esos 3 quién es el gobernador. Ha sucedido o sucede de que dentro de esa lista de 3 siempre logra meterse el que es el de siempre, el elegido por las autoridades, y de alguna otra forma convencen a la sociedad civil, porque son ellos los representantes de la sociedad civil en el Consejo Departamental de Desarrollo, quienes tienen el deber de designar esa terna, hacer todo el proceso, y el presidente al final designa. O bien ha sucedido otras veces que no se respeta esa famosa terna y es el presidente a su sabor y antojo que designa y elige a los gobernadores. Pero ya les digo, entre la ley de consejos de desarrollo y la ley de organismo ejecutivo se establece la forma de nombramiento.
Está la ley electoral y de partidos políticos que ha estado en un proceso de reformas de tercera generación. Se ha mencionado que en este proceso de reformas de tercera generación de la ley electoral y de partidos políticos se contemple una forma de elección de los gobernadores departamentales. Un poquito inviable porque habría que ver si no trastoca la Constitución y puede ser declarado inconstitucional, o si es posible o si hay otra forma de hacerlo, que creo que son temas que nutren nuestra democracia también, que tengamos oportunidad mejor de elegir a nuestro gobernador y que no nos sea pues impuesto, y pues en algunos casos movidos a cada rato. Entonces está también esa situación ahí en el ambiente. Cuando hablamos pues, del departamento, hay que referirnos al municipio y la autonomía municipal. Para que tengamos una norma así general de qué es descentralización y autonomía, hay que ir al artículo 134 de la Constitución. Este artículo lo que nos indica es descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. Entonces, el municipio y las entidades autónomas y descentralizadas. Municipio, lógicamente, a través de las municipalidades, que su forma o su estructura general pues, está compuesta por pues, un consejo municipal integrado por el alcalde, 3 síndicos, y los concejales que de conformidad con el sistema de representación que está establecido en la ley electoral, pues le corresponde a cada municipio. Acá en Jalapa, la municipalidad está compuesta por 15 personas. En Mataquescuintla, tendré entendido que son como entre 8 a 10 personas quienes componen el consejo municipal. Entonces, el código municipal es otra norma bien importante que es de, digamos, más o menos reciente creación, el año 2002, el próximo año cumple 20 años esta ley. Hay que hacer el comentario, estamos viendo este listado de leyes, listado de descentralización, ley de consejos de desarrollo y código municipal. Estas 3 leyes se les denomina la trilogía de leyes de desarrollo, trilogía de leyes de participación, se les denominan de varias formas. Y estas leyes, pues lo que generan es eso, el que la ciudadanía tenga la posibilidad de activar de forma política, porque finalmente involucrarse en uno de los temas de Estado es hacer una participación política en el seno de estas actividades de democratización del desarrollo, como lo establece el municipio. Aquí tengo el Código Municipal, el artículo 2, regula el concepto, la naturaleza del municipio. Dice que el municipio es una unidad básica de organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Eso es el municipio, es la estructura que hace viable que las personas puedan tener una participación activa en el desarrollo de su comunidad. Y esta trilogía de leyes es posible a raíz de nuestra nueva Constitución, que tiene un carácter donde pone al ser humano como el centro y sujeto de todo. La Constitución anterior a esta, hay una gran diferencia, una diferencia bien básica, que anteponía a la estructura del Estado ante la persona humana. O sea, era más importante, era atender ese ente incorpóreo que es el Estado, porque al final el Estado es una ficción de derecho. Quienes la hacen funcionar pues son los seres humanos, quienes disponen de una serie de recursos financieros, administrativos, de cualquier orden, para echar a andar al Estado. Pero debido a ese contexto de guerra fría y conflicto armado interno que inició en los 1960, en 1965 se da la 4ª Constitución, y esta tiene un carácter
estatocentrista se le denomina, que tiene como fin supremo al Estado, a proteger a la estructura del Estado, y pone de forma secundaria el bien común, el interés superior, a la persona humana. Caso contrario es que esta nueva constitución se establece un modelo que se le denomina antropocentrista, y este modelo antropocentrista lo que hace es posicionar al ser humano como el centro y sujeto de todo, y esa es la diferencia gran básica que tiene estas constituciones y que viabilizan que podamos tener este otro tipo de leyes ordinarias que no existían antes de nuestra constitución. Al menos la ley de descentralización no, la ley de Consejo de Desarrollo tampoco, ni Código Municipal. Son leyes que sucedieron después cuando ya pues hemos alcanzado un poquito de madurez política, debido a que esta nueva constitución también establece un nuevo sistema político, establece a la democracia como sistema político, una democracia liberal, que pues también habría que plantearse si está en decadencia o no. Entonces, el Código Municipal establece conceptos generales, elementos del municipio, que son pues, también el territorio, la población, diferentes manifestaciones culturales, que también son propias del municipio, y el sistema electoral tiene formas de selección, de la composición del Consejo Municipal, es un sistema de representación de minorías, pero esas son otras materias. Entonces, el Estado se organiza en su régimen administrativo. Esto del artículo 24 más lo especifica para el tema del departamento y del municipio, pero de ahí se parte realmente el desarrollo y la lógica que tiene el Estado para alcanzar el bien común y prestar los servicios. Están estas leyes, y pues la ley del organismo ejecutivo es la que hace el engranaje con estas cuando regula las actividades que deben de realizar los diferentes ministerios que tiene el Estado de Guatemala, que actualmente tiene 14 ministerios. Y pues el presidente tiene a su delegado, quien es el gobernador, quien nos representa y quien es el representante de la administración pública y el superior jerárquico de la administración pública en el municipio, en el departamento, perdón. Vamos con la siguiente, Lick. También pues hay que desarrollar el régimen de control y de fiscalización. Esto que está acá en primera instancia pues es un tema de derecho administrativo, de administración pública, que es una materia que ustedes todavía no alcanzan a ver, que es hasta el sexto semestre, y creo que van a ver derecho administrativo. Teoría del Estado, creo que sí ya será pronto. Pero entonces, hay una forma o diferentes formas de control de la administración pública. ¿Por qué es necesario el control de la administración pública? Pues es necesario para dar garantía de que se está haciendo una correcta y eficiente ejecución de los recursos financieros y los diferentes bienes y materia de la que dispone el Estado para cumplir con sus funciones. Entonces, hay recursos de diferente índole que tienen que ser objeto de control y de fiscalización. Y hay diferentes controles. Acá está este listado. Les voy a explicar brevemente cada uno de ellos. El control interno, que en la administración pública del gobierno, del organismo ejecutivo, centralicémonos ahí, ubiquémonos ahí, sería el control que se ejerce a través de los mismos ministerios, a través de sus dependencias internas, una auditoría interna, un departamento de fiscalización interna. Entonces, ese es el control interno, primario que existe, que lo realiza el mismo
gobierno, la realiza el mismo órgano. Está también un control directo. Este control directo es el que ejercita en los ciudadanos a través de diferentes acciones que se hayan opuesto a una disposición, una resolución de un alcalde, de un delegado del Ministerio de Ambiente que otorgó una licencia para la construcción de algún tipo de proyecto que haga algún daño al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, este es el control directo que los ciudadanos pueden hacer, presentar una denuncia, algún recurso. Entonces, ese es el control directo. El control judicial, que pues también va a depender si es un proceso que ha entablado un particular y que termina fuera del ámbito administrativo y termina en un juzgado donde se va a conocer una acción ilegal por parte de un ministerio del Estado y que una persona o la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría de los Derechos Humanos o bien el Ministerio Público haya denunciado. Entonces hay un control judicial ahí, ya sea un control judicial de carácter administrativo o un control judicial de carácter penal cuando ya haya alguna serie de delitos en contra del patrimonio del Estado, ¿verdad? Peculados, sustracciones, malversaciones, diferentes delitos que están regulados en nuestro Código Penal. Está el control constitucional, que son diferentes mecanismos que dispone la población para poder controlar, fiscalizar o ponerle fin a una actividad lesiva por parte del Estado. Y pues ahí está el amparo, están las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, cuando un reglamento de una municipalidad no es ilegal, por un cobro ilegal que quiera hacer una municipalidad, por ejemplo, al dar una acción de inconstitucionalidad o un amparo. También hay un control parlamentario, es derivado de una actividad parlamentaria que realiza el Congreso. El Congreso pues tiene dos funciones principales, son una actividad legislativa y una actividad parlamentaria. La actividad legislativa es propia de la creación de leyes, y la actividad parlamentaria, que están otra serie de actividades como elecciones de diferentes funcionarios, también realizar interpelaciones a ministros, que esto pues ya es en efectivo el control parlamentario, y una institución nueva que es la citación de funcionarios que puede hacer el Congreso de la República. Entonces hay un control parlamentario que puede ser la interpelación para los ministros y el tema de la citación para otro tipo de autoridades. También está el control por parte de los derechos humanos, los derechos humanos o el procurador de los derechos humanos, para que tengan también otro ejemplo de, pues digamos, lo bien redactada que puede ser nuestra Constitución, o que incluso ha servido de modelo. Es la primera Constitución en América que incluye al Procurador de los Derechos Humanos y le dota de diferentes funciones, y la que tiene que ver con el régimen de control y de fiscalización es la que tienen el procurador la facultad, ahorita les digo, vamos a ver, atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos, los artículos 275. Inciso B, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Esos comportamientos administrativos lesivos, es decir, comportamientos ilegales contrarios a la ley por parte de los funcionarios y de los empleados públicos. Entonces ahí está ese control que puede realizar la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y está el control del gasto público, es el control que realiza el órgano constitucional y específico en la materia, que es la Contraloría General de Cuentas, quien es que realiza el control del gasto público. También se le denomina control técnico, pues debido a que
como lo establece la ley, la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica. ¿Qué es una administración de control? Porque al final, dentro de las diferentes formas de administración del Estado, está esta administración de control que consiste en fiscalizar si los actos y resoluciones de la administración pública se realizan conforme a la ley. Los medios de control son independientes de los órganos del Estado. Entonces, esta administración de control, ya están estos controles internos, directos, judiciales, pero ya la administración de control o control técnico es el que realiza la Contraloría de Cuentas para fiscalizar a todas aquellas instituciones o personas que administren bienes o recursos del Estado. Ha habido en los últimos años importantes reformas debido a que las famosas ONGs habían estado siendo mal utilizadas para la administración de bienes del Estado. Entonces, hubieron algunas reformas a la ley de la Contraloría General de Cuentas, donde ya se incluye el alcance para poder fiscalizar a estas ONGs. La siguiente, por favor, licenciada. Entonces, el texto constitucional, ¿qué nos indica en cuanto al control o la fiscalización de la actividad del Estado? El artículo 232, Contraloría General de Cuentas, dice, la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomos, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otras personas que por delegación del Estado invierta, administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribución serán determinados por la ley. Está la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que pues establece pues el decreto número 31-2002, tiene como naturaleza jurídica y objeto fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada de conformidad con esta ley, goza de independencia funcional. Eso es lo que yo les decía, que los órganos de control gozan de independencia con el órgano ejecutivo. Gozan de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de fiscalización y control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficacia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos, la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control, aseguramiento de la calidad del gasto público y probidad en la administración pública. Bien elegante, bien bonito ese artículo, pero también es una utopía en algunos casos en que se cumpla esto, cuando la misma Contraloría General de Cuentas en algunas oportunidades ha sido cooptada. Es el Congreso el quien se encarga de nombrar, de elegir al Contralor General de Cuentas y pues hay mucho interés en esa elección. Entonces, el artículo 241, cuando estamos hablando de administración pública y vamos a empezar a hablar de presupuesto y de ingresos y de egresos,
La rendición de cuentas del Estado, artículo 241 de la Constitución. El organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá al conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Ese ministerio respectivo es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien tiene la función de elaborar, hacer enmiendas y de presentar informes con todo lo relacionado al presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Y pues tiene que presentar un informe o un estado de una rendición de cuentas a la Contraloría General de Cuentas. Además, también hay responsabilidad de presentar informes al Congreso de la República de Guatemala. Ese artículo en primera instancia lo que regula es pues que el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas es el responsable de rendir cuentas, de elaborar informes para rendir cuentas. Vamos a ver, 1, 2, 3, el quinto párrafo de ese artículo, es bastante grande el artículo, establece la obligación de otras instituciones del Estado en cuanto a la rendición de cuentas, cuando establece los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio presentarán al Congreso de la República en la misma forma y plazo la liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad de fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Esa es la forma en la que debe de rendirse cuentas. Cabe mencionar que en la actualidad el presupuesto de ingresos y egresos del Estado está por 95,000 millones de quetzales. El año pasado no fue posible autorizarse una ampliación de ese presupuesto, hubo una gran polémica, finalmente se echaron para atrás y funciona el mismo presupuesto del año 2019. De hecho, se viene atrasando utilizando el mismo presupuesto del año 2018. No ha habido consensos en el Congreso para, pues, ya sea ampliar o disminuir el presupuesto de la nación. En cuanto a estas leyes relacionadas, está pues la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y también la Ley de Acceso a la Información Pública, el decreto número 57-2008, una herramienta de verdad valiosísima para los ciudadanos. Creo que más allá de un deber académico, es una obligación ciudadana el poder tener conocimiento sobre estas herramientas, sobre estas leyes para pues poder ejercer este derecho de informarse, de tener información a la mano de en qué se gastan nuestros recursos, las entidades del Estado, ya sean descentralizadas, centralizadas o autónomas. Pero esta ley no la vamos a ver así en específico, pero estas leyes son las importantes para el aspecto de el control y fiscalización del Estado, que ya vimos que puede ser desde un control interno, directo de parte de la misma administración, o ya otro tipo de entes que tienen funciones más específicas para hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor. La Contraloría General de Cuentas, dentro de su actividad de fiscalización de las diferentes entidades del Estado, cuando encuentran un hallazgo o hacen un listado de hallazgo a una institución, se dan los famosos reparos. Estos reparos es porque pues, desde que hace falta dinero y no puede justificar, explicar qué pasa eso, con eso hasta que hace falta una caja con, ¿qué? 50 resmas de hojas, hasta sanciones o reparos, hallazgos por no tener un manual de procedimientos para
el correcto funcionamiento de una institución, de una oficina nueva, de alguna institución. Todo eso puede generar hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas y lo que hace dentro de su proceso, que esto es más o menos un resumen del procedimiento de cómo se da la generación de un reparo por hallazgos, por mala administración en el Estado. Ese control técnico que realiza la Contraloría General de Cuentas inicia por el nombramiento de un auditor gubernamental, así se denomina la ley, y pues este auditor se presentará a las oficinas, tiene que poner a la vista el nombramiento que se le ha proporcionado para realizar la auditoría, y pues la institución o la persona responsable de la institución o de la sección a la donde se vaya a hacer la auditoría, o si es general, pues el representante, director, qué sé yo, jefe, tiene que brindar la información. Se designa o se hace un preliminar de qué tipo de acciones, de qué tipo de aspectos se van a ir a supervisar, y pues se va y se pide la revisión o el examen de documentos, de finanzas, de bodegas, de todos los bienes de los que dispone el órgano para buscar, encontrar y rendirse un informe. En este informe, pues, se hace un detalle de pliego de reparos, que es provisional, puesto de que se entra en todo un procedimiento para el desvanecimiento, la defensa del responsable. Entonces, este informe se discute con el funcionario responsable. Si no hay manera de desvanecer esos reparos, esos hallazgos, pues hay una formulación de cargos. Entonces, si esto existe en hechos que lo motiven, dentro de 15 días deben de formularse los cargos de que ya no haya oportunidad de poder defenderse o desvanecer. Entonces, deben de formularse cargos. Siguiente diapositiva, por favor. Se le da, pues, allá audiencia al sindicado, digo que ya presentar su formularse de cargos. Ya antes les mencioné algunos delitos, ¿no? Peculado, sustracción, malversación. Hay un gran catálogo de delitos contra la administración pública, contra los bienes del Estado. Esto, pues, con el objeto de que se desvanezcan los reparos que se le formularon. Y, pues, puede ser que haya oportunidad de desvanecer algunos, o todos, o pues, ninguno, o algunos, y se hace una formulación definitiva de cargos. Esta se notifica. Entonces, si hay una aprobación o improbación del cargo definitivo, si se aprueba, pues hay un juicio preliminar de cuentas para cobrarle, para ejecutarle a uno bienes. Esto solo si no es susceptible de delito, si hubo una negligencia en la administración, pues da lugar a un juicio de cuentas para que uno le cobre, llegar a un tipo de convenio con el Estado para que se nos cobre una mala práctica en la que se incurrió en un gasto excesivo en algo o algún tipo de perjuicio para el Estado. Pero si ya es susceptible de un delito de peculado, ¿verdad? Peculado por sustracción, tomar dinero del erario público y llevárnoslo para nuestra casa, ingresarlo a cuentas, qué sé yo, pues esto ya es constitutivo de delito. Entonces ya hay que obviar todo este procedimiento y de una vez proceder con denuncias penales. Continuemos, por favor. Bueno, para antes de iniciar el régimen financiero del Estado, esta actividad de control y fiscalización es crucial, más en la actualidad cuando hay muchos ecos sobre el tema de corrupción en la administración del Estado. Generalmente, digamos, es una costumbre en los sistemas republicanos, a lo mejor, de gobierno republicano, que tienen ese tipo de diseños de administración y de gestión, que cuando hay
sucesos que ponen o que mueven a la sociedad, eventos, desastres naturales, guerras, pandemias, como es lo que atravesamos y que es necesario se decreten estados de excepción, estados de calamidad, de prevención y todo esto. Lo que hace este tipo de situaciones es flexibilizar el sistema de compras y contrataciones en los gobiernos, y esto lo que genera es corrupción. Hay que atar a esto la aprobación que hizo el Congreso de la República de Guatemala a reformas a la ley de contrataciones del Estado la semana pasada, y esto pues va a hacer posible que haya más corrupción. Entonces la Contraloría General de Cuentas tiene que ser más eficiente, pero creo que estamos regresando a épocas donde el gobierno central se preocupa por tener el control total del Estado, y hablar del control total del Estado es tener mayoría en el Congreso, es tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, es tener mayoría de magistrados en la Corte de Constitucionalidad, es tener un fiscal general plegado a sus intereses. Más si uno tiene un organismo como la CICIG, que era el que promovía acciones penales en contra de hechos de corrupción. Yo les digo, inicié siendo partidario de la CICIG, ya por último, siempre partidario de algunas acciones que sí en contra de corrupción, pero acérrimo crítico en otro tipo de temas que estaban abanderando. Por ejemplo, la CICIG se tuvo el atrevimiento en algún momento de abanderar el proceso de propuestas de reformas a la Constitución. Es una clara intromisión de un organismo internacional en asuntos del Estado de Guatemala. Eso no lo podía hacer la CICIG, y lo estaban haciendo. Entonces, eran cosas que muy sutiles, que había que leerlas, que había que entenderlas. Aquí en Jalapa se desarrolló un congreso regional para discutir esas reformas, y ellos fueron los que abanderaron, ellos fueron los que llevaron la dirección del taller. Entonces, eso está muy raro, y son cosas que yo le cuestiono. Pero dejando el tema de la control y fiscalización, que solo quería cerrar con ese comentario. Y por eso es importante que si tenemos ese conjunto de leyes que nos dan la oportunidad de participar y fiscalizar, pues es más que, les decía, obligación académica, es una responsabilidad ciudadana. El régimen financiero del Estado, iniciar con lo que regula el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es el régimen financiero, y se inicia con el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, o sea, para cada año, de conformidad con lo establecido con esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad de presupuesto es obligatoria y su estructura programática. El artículo es inmenso, compañeros. Vamos a quedarnos primero con esos dos primeros párrafos. Bueno, en la primera oración del segundo párrafo en específico, pero presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Cada año, hasta el 30 de noviembre, el Congreso tiene que aprobar un presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El año pasado pues hubo polémica fuerte con la aprobación que hicieron. Cada año la forma de aprobar ese régimen financiero, ese presupuesto general, es emitiendo un decreto, una ley que se denomina Ley del Presupuesto General de Ingresos y de Egresos del Estado. Cada año que se formula un nuevo presupuesto se emite esa norma, esa ley, para el desarrollo, la vigencia y la regulación del presupuesto del Estado durante el año. Ahí se regulan principios, prohibiciones, se establecen candados, se dan ampliaciones, reducciones para el presupuesto de las instituciones públicas. Cuando se establece la unidad del presupuesto es obligatoria su estructura programática. Tanto la ley orgánica del presupuesto como la Constitución establece que, bueno, es el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, la que se encarga de formular el presupuesto. Y hay una serie de fechas límites para que cada institución sea
descentralizadas, centralizadas o autónomas, formulen su presupuesto para que sea analizado primero por el Ministerio de Finanzas, haga las enmiendas, recomendaciones que deban de hacerse y después esto se va a discusión al Congreso de la República, que finalmente tiene que emitir una ley orgánica de presupuesto general de ingresos y de egresos del Estado. Entonces, a eso es a lo que se refiere esa unidad, esa estructura programática, que existen ciertas fechas límites para que todas las instituciones presenten sus proyectos ante la dirección técnica de presupuesto. Esta dirección es fundamental y ahí sí que desarrolla ese concepto de que constitucional, de que la Contraloría General de Cuentas es un órgano técnico. Esta dirección es la que materializa ese concepto. ¿Qué es el presupuesto nacional? Es la previsión de ingresos y de egresos de dinero que realiza el gobierno para un periodo de tiempo determinado. El año 2021 sigue funcionando el presupuesto del año 2020, que nos decía, se arrastra como del año 2018, cuando ya a Jimmy Morales ya no le aprobaron los presupuestos que él pretendía. Formas en las que el Estado puede adquirir dinero para explotar sus recursos, ¿verdad? Naturales, minerales. El Estado de Guatemala poco hace por eso. Hay una serie de recursos minerales que son explotados por empresas y no por el Estado. Entonces, hay otros modelos de administración en otros países donde es diferente, o al menos el Estado tiene una mayor participación y esto da mayor control y hace una distribución más equitativa de las ganancias, porque en la actualidad este tipo de actividades de explotación de los recursos minerales, especialmente en Guatemala por empresas transnacionales, nos representan regalías de verdad paupérrimes, de chiste, que están en leyes que han sido aprobadas pues, por Congreso, por los diputados que hemos elegido. También la imposición de tributos, impuestos a diferentes actividades que generan ingresos, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto al valor agregado, todo ese tipo de impuestos, tributos que uno paga, es la forma en la que el Estado recauda fondos para alcanzar sus objetivos. También el crédito público, que ya puede ser interno o externo, la deuda pública o interna, hacer préstamos a bancos internos o a instituciones externas que dan crédito, o donaciones de otros estados. También ese artículo 237, hay una situación ahí particular en uno de los últimos párrafos que dice: no podrá incluirse en el presupuesto general de ingresos y de egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Como qué tipo de gastos no puedan ser comprobados o que no estén sujetos a fiscalización y que se les denomina confidenciales. Pues hay una serie de instituciones del Estado que tienen, según su ley, ese tipo de alcances. La SAAS, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, hay otra serie de organismos asesores de la presidencia, tienen que ver con seguridad estratégica, entre otro tipo de temas así, que según sus leyes tienen esa viabilidad de tener confidencialidad en sus gastos. El ejército por excelencia es quien hace eso. Entonces, también está establecidas esas normas, pero con dedicación para ese tipo de instituciones. La rendición de cuentas por parte del Estado, pues el artículo 241 que ya les facilité anteriormente, cuando establece que es el organismo ejecutivo a través del ministerio respectivo el que formulará la liquidación anual de ese presupuesto para el conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, quien es el que se encarga de fiscalizar. Siguiente diapositiva, en la siguiente, pues, cuando estamos hablando del régimen financiero del Estado, hay una serie de artículos que establecen asignaciones constitucionales a diferentes instituciones. Brevemente, a la Escuela Nacional
Central de Agricultura, una asignación no menor del 5% del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Hay que hacer la anotación ahí. En la Universidad de San Carlos, que sí debe ser no menos del 5% anual por parte del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Esto no se cumple. La Seguridad Social, o sea, el ICS también tiene una asignación presupuestaria. También, pues, el presupuesto del organismo judicial debe estar incluido ahí. Y el aporte financiero del gobierno central a los departamentos para el gasto a través de los consejos de desarrollo de las municipalidades. Otro ejemplo también de asignaciones sería la asignación que el Estado debe hacerle a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la CDAG. Siguiente diapositiva, por favor, Ligda. Estamos hablando de que, pues, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas es el encargado de reunir toda la información de todas las instituciones para armar un paquete que es el presupuesto del Estado, y hay ciertas fechas límites, como por ejemplo aquí la anotación que tengo en es un esquema que pues por ahí lo escaneé de un libro. Esa formulación de anteproyectos tienen como fecha límite el 15 de julio. Así que los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas deberán presentar al Ministerio de Finanzas sus anteproyectos de presupuesto adjuntando sus respectivos planes operativos. Hasta el 15 de julio tienen para presentar eso. La determinación de asignaciones privativas, el monto de asignaciones determinada tomando en cuenta los rubros de ingresos tributarios sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno conforme al comportamiento de la recaudación. Estas asignaciones privativas generalmente son instituciones públicas o descentralizadas que tienen capacidad de poder recaudar diferentes fondos por la prestación de diferentes servicios. Eso va siempre al Ministerio de Finanzas y tiene que hacerse una distribución, pero finalmente ese dinero tiene que ir de vuelta a esas instituciones, y de todas formas tiene que formularse un presupuesto por parte de estas instituciones. La siguiente diapositiva. Las entidades envían su presupuesto y cada entidad envía su presupuesto al Ministerio de Finanzas directamente a la dirección técnica del presupuesto, como fecha límite el 15 de julio. La remisión del presupuesto, la dirección técnica del presupuesto remite al Ministerio de Finanzas Públicas, uniendo todos los presupuestos de las entidades, después de toda esa revisión de recomendaciones, de correcciones. El envío del presupuesto del organismo ejecutivo, el Ministerio de Finanzas envía el presupuesto al presidente del organismo ejecutivo, presentación del proyecto de ley. Dice que el organismo ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de ingresos y de egresos del Estado al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior al que regirá. Entonces, se tienen 120 días a partir de ese 2 de septiembre que entre el siguiente año fiscal y pueda estar ya aprobado ese presupuesto. Y como les digo, el último día del mes de noviembre es el que tiene el Congreso de la República para aprobar o improbar. Aquí está. Dice que el Congreso de la República podrá aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días anteriores a entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, es decir, 30 de noviembre. ¿Y pues, qué sucede si el Congreso de la República no aprueba el presupuesto? En este caso regirá de nuevo el presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual será modificado, ajustado por el Congreso, esto de conformidad con el artículo 171 y literal H de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto del presupuesto es un proceso técnico, complicado, complejo, que tiene esta parte de diseño y de elaboración que es entre las instituciones descentralizadas, centralizadas, autónomas, y el Ministerio de Finanzas.
y pues es el presidente quien lo presenta al Congreso de la República, específicamente la Comisión de Finanzas. Y es ahí donde se cuecen las habas, es ahí donde entra otro proceso de discusión, de negociación, de instituciones a las que se les recorta el presupuesto, a otras que se les amplía, es una serie de cabildeos, de reunirse con estas comisiones para ir realizando acomodamientos. Después todo el show político que se viene en el hemiciclo del Congreso para su aprobación. Es un tema delicado que mueve muchos intereses y siempre está presto para polémicas, para enfrentamientos verbales, incluso para hasta enfrentamientos físicos, porque ya se ha visto en el Congreso. Entonces, de manera resumida y rápida, compañeros, son 3 temas bastante amplios y pues la idea era más o menos dejarles a ustedes fundamentos legales, conceptos básicos y la ubicación de estas instituciones en la Constitución Política de la República de Guatemala, que como les digo son normas generales y ya existe otro conjunto de leyes que son del ámbito del derecho administrativo que desarrollan todas estas instituciones del régimen administrativo, el control y fiscalización y el régimen financiero del Estado. Siguiente presentación, por favor. Pues me quedo ahí. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, dudas, comentarios, críticas, cuestionamientos, pues por acá estoy para atenderlos. Solo agradecerle, licenciado, muchísimas gracias por su apoyo y por darnos estos temas que son de mucha ayuda para nosotros. Claro, muchas gracias, Daisy. Yo les voy a facilitar por ahí la presentación para que la tengan como guía. ¿Me escucha? Sí, claro. Déjenme ver si le va la señal. Gracias por su tiempo, licenciado, y por empaparnos de la información que realmente es importante. A veces escuchar otras voces, ¿verdad? Otras opiniones en cuanto a algunos temas. Gracias, licenciada, por brindarnos esta ayuda con el IC también, por A la su orden, tiempo muchas gracias. y dedicación a esta clase. A la orden. Pues bueno, a mí igual ha sido un gusto pues compartir con ustedes. Ahí sí que el logo de nuestra universidad lo que indica es ir y enseñar a todos. Entonces, ese es el objetivo. Y pues yo muy agradecido también con la licenciada por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y pues por aquí estamos a la orden. Pues de manera personal le agradezco, Lic. Yo sé que es una persona muy ocupada, que le costó estar aquí con nosotros este día compartiendo, Solo me pero le atrasé como 5 agradezco mucho minutos. estar aquí con nosotros. Le agradezco mucho, Lic, por su Nada, Lita. participación y los compañeros pues hayan aprendido mucho de este tema. Son temas amplios. Yo siento que aprendimos bastante porque estuve pendiente de toda su exposición, Lic. Le agradezco de manera personal. Yo les voy a compartir el material a los muchachos. Le agradezco de manera personal. Muchas gracias, a la Lic, orden, Lita. porque ellos tienen la próxima clase. Entonces, Sí, Lic, fue un gusto. Y cuídense. feliz noche. Le agradezco mucho, Lic. Cuídense. Abrazos. Muchas gracias, licenciado, licenciada. Adiós. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias. Feliz noche. Ya se fue. Sí. Pues. Ahí les encargo que revisen en su plataforma las calificaciones, patojos, para los que no estuvieron al inicio de la clase. Ya están subidas para que cuadren con el cuadro que yo les envié y la que está en la plataforma, por favor. Gracias, licenciada. Cualquier cosa le... Gracias, licenciada. Nos miramos mañana, ya es la última clase, primero Dios. Gracias, Ligda. ¿Y mañana qué hora ir a ver luz?
No hay, yo, a las 5 dice, pero yo no creo que se vayan, Lucero, porque ya vio tantas veces que dicen y no se van. A ver qué pasa, miremos a ver qué dice Dios mañana. Y Bueno, siempre la hasta INDE mañana publica entonces. y al final no se va a ver la Sí, licenciada. hombre. Sí, cabal, y de todos modos, si se va hasta las 5, le subo el material, os voy a tratar, ya lo tengo, se los voy a dejar subido de una, es que no sé, mejor mañana hasta las 5 ya se los subo porque van a decir que por qué estoy mandando antes el material a la plataforma, ya lo tengo. Ahí tengo ya la clase, es la última y nos vamos a guiar con el libro. Igual, esta conferencia fue bonita que ustedes aprendieran y todo, pero no se preocupen, todo lo va a hacer del libro y de algunas cositas, pero no se atormenten. Nos miramos mañana. Hasta mañana, Gracias, Linda. Linda. Feliz noche. Ah,